New Horizons Radio. Bienvenidos de nuevo a New Horizons Radio. En el día de hoy nos vestimos de cine. Tenemos dos invitados muy especiales con nosotros acá. Estamos trabajando con los alumnos del colegio en nuestro preámbulo para el Festival de Cine, en un cineforum. Y tenemos con nosotros al profesor Pericles Mejía y a Edsel Báez. El profesor Pericles, que una trayectoria muy larga en la docencia y en el trabajo en las aulas promoviendo el séptimo arte. Y Edsel, que es un promotor incansable del cine de un minuto. Vamos en el día de hoy a conversar con ustedes para que ustedes puedan edificar un poco a todo el público de New Horizons Radio. Recuerden que nosotros tratamos de promover desde este espacio de educación privada todas las actividades y los escenarios en los cuales nuestros alumnos pueden participar. Y obviamente hoy en día con las materias electivas que nosotros tenemos de diseño gráfico, de cine, de fotografía, de, de robótica, de artes, etcétera, pues los alumnos se ven muy involucrados en el tema del cine y se sienten motivados hacia él. Ni hablar del tema del teatro y obviamente la literatura, que allí pudiésemos hablar un poquito, porque yo siento que una de las grandes carencias, yo como un total ignorante del séptimo arte, porque no soy artista ni tampoco he sido muy dotado en las artes de la fotografía, pero siento que una de las grandes deficiencias que tiene, digamos, el desarrollo del cine en República Dominicana, más allá de lo económico, que siempre es obviamente una variable fundamental, es la falta de buenos guiones. Y para que hayan buenos guiones tenemos que tener buenos escritores, tenemos que tener buenos exponentes del teatro. Y yo siempre trato de promover, y en New Horizons estamos tratando de promover, que nuestros alumnos pues sean mejores expositores literarios y sean capaces de escribir. Y es una de las cosas que yo entiendo en la cual New Horizons eventualmente va a aportar de manera significativa al cine dominicano, porque tenemos alumnos que tienen mucho talento para escribir y para la creación de historias y creación de cuentos de ficción y cuentos que pueden ser un poco más verídicos. Pero, profesor Pericles, cuéntenos un poquito su historia, cómo usted, primero cómo llega al cine, cómo se desarrolla en el mundo de la docencia del cine y del teatro, y cómo usted ve el futuro, digamos, en los próximos 10 años, por no ponerlo muy lejos. ¿Cómo usted cree que se ha desarrollado a partir de la ley de cine, obviamente, que le da un impulso? ¿Y qué usted entiende que debemos de hacer en el futuro? Bueno, fundamentalmente la ley de cine ha revolucionado todo el área de la estructura dramática o la escritura dramática. Yo comencé con el teatro. Cuando inauguraron el Palacio de Bellas Artes, yo aparecí como extra en la obra Edipo Rey. El Palacio de Bellas Artes no fue cuando Trujillo que lo Cuando inauguraron. Trujillo, en el año, yo no me acuerdo. Lo que pasa es que, en los A años, la producción que nos diga en qué año inauguraron el Palacio de Bellas Artes. exacto, porque la cosa fue que el Palacio de Bellas Artes se abrió con una obra de teatro que se llamaba Edipo Edipo, sí, Rey. Edipo Rey, sí. Edipo Rey, que de José María Pemán, porque es una adaptación Una de... adaptación de José María Pedán. Sí. Y Porque eso es entonces, una obra griega, ¿no? claro, Edipo Ya, es ya. un clásico griego de una Correcto. trascendencia maravillosa. La de José María Pemán, fundamentalmente basada en la historia de Edipo, el rey que mandó, que su papá lo mandó en fin, a abandonar o a matar. Y poco a poco él se convierte, el personaje se convierte en el rey de Tebas, como se llamaba el pueblo de Atenas. Ahí fue la primera vez, conjuntamente con Miguel Afonseca, Rafael Vázquez, y seguí, pero en ese entonces la publicidad no era como hoy, que por ejemplo ahora uno está haciendo cosas que se trascenden el conocimiento del público. Y después ya me empecé a estudiar lo que se llamaba Teatro Escuela de Arte Nacional, que hoy se llama la Escuela Nacional, De Bellas Artes. que está en Bellas Artes. Y había una escuela donde estaba el Palacio de Bellas Artes, ahora está se llama Escuelas de Bellas Artes, que está en la Nicolás Penson.
y se llama Escuela Nacional de Arte Dramático. De todas maneras, yo fui profesor ahí, trabajé en algunas obras de teatro conjuntamente con Excel, que fue alumno mío. Y obviamente cuando ya desde entonces empezamos a sentir interés por el cine y terminé dirigiendo una película que se llamaba, o se llama, Cuatro hombres y un ataúd. Nosotros la llamamos, para que fuera la gente, le decíamos la película de Cuquín. Porque Cusquín Victoria era uno de los... El protagonista. El protagonista. El protagonista, la película le fue muy bien y obviamente ya hace muchísimos años de eso. De ahí me dediqué a actuar en cine y he trabajado en algunas 23 películas como actor. Películas locales. Locales, era que eran Y como profesor, usted Usted participó en docencia acá en Santo Domingo Sí. y en Santiago. Aquí en Santo Domingo y en Santiago. Fundamentalmente en Santo Domingo fui profesor en el Teatro Escuela. Entonces me fui a Francia a terminar la carrera y cuando regresé me cogieron como profesor en la segunda escuela de teatro. Porque la escuela de teatro ha pasado ya 3 etapas. Primero se llamaba Teatro Escuela de Arte Nacional, después Escuela Nacional de Teatro y ahora Escuela Nacional de Arte Dramático. En la primera y en la última di clases. ¿Y usted estudió en Francia en qué lugar? En la escuela de teatro que hay allá, en la escuela de París. De París. Ya no existe, pero empecé porque se fue a Estrasburgo. Ok, a Estrasburgo. Ajá. Un pueblo. De allá se trasladó, no sé por qué. Estrasburgo es la frontera con Alemania. Con Alemania. Y entonces, pero yo fui a París. Yo estaba en España y en España me fue muy mal porque había un nacionalismo exacerbado. Ah, el nacionalismo franquista. Ajá. Ujú. Y entonces me arranqué, me fui para Francia y ahí me hice, tengo hijos con una francesa que me casé y me fue muy bien allá. No puedo decir que me hice rico, pero por lo menos tranquilicé el corazón. El espíritu. El espíritu. Entonces, profesor Edsel Báez, usted dice que fue alumno de Pericles. Sí. ¿Usted cómo se inicia? Yo fui con un primo al Palacio de Bellas Artes Nada. y dijo, primo, vamos allí yo me voy a examinar. Entonces yo dije, bueno, era moda, no sabía que esto se hacía teatro, ni que se daba clase. Entonces, pero yo estaba en la universidad. Y él dejó las clases de teatro y yo dejé la universidad. ¿Y qué tú estudiabas? Yo estaba para estudiar la arquitectura, ingeniería, pero el primero que se daba ingeniería y arquitectura. Ujú, ujú. Sí, En la UAS. en la UAS. Ujú. Sí, matrícula 74, 48, 71, que es, eso estamos hablando del año 73. Ok. Pero él se hizo ingeniero, yo no me hice ingeniero, sino que hasta el día de hoy en lo que estoy es En el teatro. en el cine. teatro, en el cine. Hice con Pericles interpretando el papel protagónico, el 339, Amin Abel, que es la trágica muerte y toda la investigación que hizo el régimen de Balaguer sobre el caso. Y Pericles hace el del fiscal procurador de ese caso. La ¿Y tú película haces de Amin Abel? ¿Eh? Tú no haces de Amin Abel, tú haces de un No, investigador. no, yo simplemente fui el guionista y el director. Ah, ok, Y perfecto. cargué también con todas las deudas. No, Pero la película está ahí, la película circula mejor en Estados Unidos. Ya pasan de 80 las universidades y colleges que la han comprado. Hemos hecho forum también, lo pagan bastante bien. Y se hacen los forums a través de otra, yo no domino el inglés, y se hace a través de una persona, de un intérprete. Y hago festivales de película de 1 minuto, que fue como comenzó el cine. El cine llegaba hasta los 58 segundos
porque era la cantidad de películas que podía albergar las cámaras. La aquellas. cámara. Sí, que duraban cerca de 1 minuto. La cinta no daba para más de ahí. No daba para más de ahí. Incluso Pero no era cine mudo. Sí, bueno, cine mudo, por decir una palabra, pero el cine jamás ha sido mudo, porque cuando tú tienes la capacidad de transmitir una idea, de comunicar, no hay mudez. No, lo que tú logras interpretarlo, pero en definitiva es mudo, o sea, no tiene audio. Sí, bueno, sí, no tenía audio en ese entonces. Cuando los Lumière lo inventaron, ¿no? Sí, incluso en América Latina, bueno, América toda, las primeras películas que se exhibieron fue en el año 1897 en el país, en lo que se llamó, que hoy se llama el Panteón de la República, ¿no? O sea, esa vez se llamaba La República, y era un cine donde exhibieron 1891. No, 97. Se exhibieron películas en República Dominicana. De 1 minuto. Sí. That's news to me, guys. Entonces habían dos precios. ¿En serio? Habían dos precios. Nunca me hubiese imaginado que tan atrás acá hubo cine. Sí, no. O sea, cuando el literalmente. primer cine comercial fue ahí porque fue pagando. Sí, ok, perfecto. Pero teníamos energía eléctrica en el año 1897. Porque en aquel entonces tú era rebobinable con aquella cámara, y con la misma cámara lo reproducía. Sí, exacto. Pero la cámara que se manejaba como rebobinable o algo así. Sí, exacto. Una cámara que era de madera, ¿no? Las primeras. Y luego se inventó la posibilidad de entablar, ¿no? Unir las películas. Sí, y la así cinta. fue como se llegaron a la primera película de 8 minutos. Entonces yo decidí hacer festival de películas de 1 minuto, porque es una forma de empezar es un desafío, crear una narrativa con una trama que te atraiga, que te hable de un tema en concreto, ¿no? Y así generalmente llegan a 40, 48 participantes, y llevamos ya 14 festivales de 1 minuto y minuto y medio. Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve, continuando hablando acá con el profesor Pericles Mejía y Edsel Báez sobre el tema del cine, obviamente el cine en República Dominicana, el teatro en República Dominicana y el estudio del cine en República Dominicana. Volvemos en breve. New Horizons Radio. Bien, continuamos acá en New Horizons Radio en el día de hoy con el profesor Pericles Mejía y Edsel Báez conversando sobre cine. Usted dijo en el segmento anterior que la primera transmisión de cine de 1 minuto, 11 películas, se hizo acá en lo que hoy en día es el Panteón Nacional, que se llamaba La República. Panteón de la República. No, se llamaba, le decían La República, era un teatro. El Teatro de la República, digamos, algo así. Exacto, sí. En la calle de las Damas. En la calle de las Damas, correcto. Sí. En el año 1897. No, corrijo. Fue en los albores del siglo XIX al siglo XX. 1897. No. Tengo que consultar. Fue un poco más cercano al 1900. O sea, bueno, pero estamos 3 años, estamos bastante cerca. La cuestión es que y fuera de cámara y fuera del aire, hicimos el comentario de que los hermanos Lumière llegaron primero a República Dominicana que a Estados Unidos. Que iban para Cuba, ¿no? Iban para Cuba con destino a México, porque México era mucho más adelantado entonces, y pasaron por Puerto Plata como una escala técnica, y los empleados de los Lumière no fueron los Lumière. Los que se ocupaban de eso, sí. Porque ya había una compañía, una estructura. Los Lumière incluso proyectaban en Suiza. Vinieron en ese barco y se paró aquí para irse en escala, y bajaron de Puerto Plata a la capital. Y fue aquí donde se hizo la primera, por lo menos la primera proyección comercial.
Primera proyección comercial en América se hizo en República Dominicana. Sí, creo que era Pero ese es un dato cultural que 20 centavos. que hay que darlo a conocer más, porque francamente yo nunca lo había escuchado, ni leído. Habían dos tipos de taquillas, no, de precio, ¿no? Los que estaban muy atrás pagaban menos que los que estaban muy adelante y sentados. Ah, Sí. Y no Hubo te- que dar dos funciones. hubo que dar dos funciones. Dos funciones. Y esas eran películas de un minuto De un también. minuto. Wow. Edsel, ese festival de un minuto, ese es un gran desafío, porque contar una historia en tan solo un minuto y que te agarre el interés, que te narre toda una historia y que haya una conclusión en tan solo 58 segundos, es realmente desafiante. O sea, Sí. aparecen suficientes guionistas y jóvenes o personas interesadas en trabajar bajo ese esquema. Bueno, nosotros hacemos una labor de consulta, de orientación, pero básicamente tú tienes que trabajar con ideas. Ujú. Y para trabajar con ideas tú tienes que, además de tener talento, tienes que haber leído alguna cosa, mucho, haber tratado un tema, o entonces investigar mucho sobre el tema. Estar muy empapado sobre él. Muy empapado, pero debe haber una orientación desde el punto de vista filosófico. Okay. Solamente a través de la filosofía te obtiene ideas originales. Todo el mundo lo sabe. Y el cine, el guión en cine, tú realmente tienes que estar muy empapado de la conducta humana, pero sobre todo de la generación de ideas, y que esas ideas sean originales, que sean creativas. Y esa originalidad te puede facultar, te puede generar buena poesía. La poesía es lo que hace parte de una construcción, de una narrativa que te pueda vertir, te pueda orientar y llegar a un punto en una trama que tú quieras y poderla contar en 2 horas, en 10 episodios o en 1 minuto. De hecho, por ejemplo, cuando te dicen, cuéntame la película, pero cuéntame la sinopsis. Claro. Dame un Una película de resumen. 1 minuto, sí, es eso, es la sinopsis. El trailer. Exacto. Es como el tráiler Ujú. de un tema. Correcto. Y hoy se hace de 30 segundos. Fíjate, el cine de comercial de 30 segundos, en 20 segundos te dicen, te dan una idea. Un anuncio, correcto. Exacto, imagínate 1 minuto. Es un minuto y anuncio medio. extendido, una película de un minuto. Exacto. Pero lo interesante es que tú provocas al estudiante, provocas a la gente para desarrollar un tema, investigar sobre un tema, y además tienes que hacerlo en conjunto con otras personas. O sea, el cine tú solo no lo puedes desarrollar. No, y supongo que tú les brindas, o sea, esos festivales de un minuto tienen una idea central, un tema particular, o Sí, son sí. sencillamente abiertos. Sí, no. Año tras año evolucionan en base a una temática. Sí, año tras año, y los 14 que hemos hecho, el primero que hicimos fue sobre la vida y obra de Juan Bosch. Cómo tú interpretas a Juan Bosch, cómo tú lo veías. Entonces, tú puedes ver un tema de 1000 maneras. Por ejemplo, el agua. Ujú, ujú, Tú puedes ver el tema de 1000 maneras. ujú, ujú. Y eso es lo interesante. Y que mucha gente, o sea, tener la visión de muchas personas sobre un tema en concreto, pero es la visión de mucha gente. Entonces tú, Y hay hay un límite de la cantidad de exponentes que pueden participar. no hay límites. O sea, en el festival que más han participado, participaron 82 cortos. Eso fue el Festival del Minuto Derecho a la Alimentación con la Cámara de Diputados. Pero yo rechazo mucho, y casi siempre la media es de 40 a 48 cortos. Y entonces el festival dura ¿cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días, 3 días? No, como son de 1 minuto, se pasan todo
En una hora, hora claro. y media. Pero que tú lo puedes Pero enviar tú lo por ves WhatsApp. a diferentes públicos. Sí, la idea es que se puedan transmitir Sí, por no, eso YouTube se disemina muy bien. mucho más fácil. Sí, así es. Realmente se dan, es una buena escuela, ¿no? El Festival del Minuto, una buena escuela en términos de praxis, ¿no? De práctica, pero también de competencia, porque hay que ser realmente muy bueno para ganar en el Festival del Minuto. Profesor Pericles, y háblanos un poquito sobre el tema del entrenamiento cinematográfico acá en el área del Caribe. Es una estructura no lucrativa. O sea, es una organización que fue fundada es financiada por Lántica Media para certificar el personal que trabaja en la industria del cine. Cuando uno habla el personal que trabaja en la industria del cine, estamos hablando de técnicos como electricista, fotógrafo, en fin, todo el que está detrás de la cámara, camarógrafo, todo. Y en este país existe una cifra, está en 3.8, basado en 60 personas, o sea, ahí trabajan por lo menos 60 personas para hacer una película. ¿Y el 3.8 qué es? 3.8 crew, como el crew o tripulación o El staff, te dice. el personal, Ajá. sí, exacto. Y ¿Pero qué significa 3.8? No entendí. que hemos llegado con entrenamiento cinematográfico del Caribe, hemos llegado a crear 3.8. O sea, hablo del cine local, Ajá. pero también hay que pensar que el cine exterior que viene aquí, Ujú. por ejemplo, la película XXX que vino hace poco, se filmó aquí, utilizó casi Mu- 100 personas. Mucho personal de acá. Ajá. Entonces, ese personal, para hacer una película basada en 60 personas, llegó a ese número que yo dije ahora, porque pueden trabajar en 3 películas al mismo tiempo. Ah, ya. O sea, ya. tú filmas una película, pero el camarógrafo de esta película no está disponible para otra película, porque está trabajando en esta. Pero hemos logrado certificar internacionalmente 3.8. Y estamos esperando que ya para este año lleguemos a 7. ¿Y dónde queda dicha escuela? No es una escuela, no es una institución educativa, es una institución que trabaja con escuelas internacionales Para que, certificarlos. para certificarlo, preparamos talleres que son, por ejemplo, el sindicato de cine de Argentina tiene una escuela, o sea, tiene los técnicos que hacen películas ya, Ujú, ujú. vienen Y certifican a los alumnos acá. y hacen una especie de taller. ¿Y esos talleres se dan típicamente dónde? Por lo regular en instituciones educativas. Hemos dado en Bellas Artes, hemos dado en varias escuelas y también en universidades, el UNIBE. Yo tengo los datos aquí, se los dejé a esta niña para que tuviera los datos, porque nosotros tenemos también colaboradores. Por ejemplo, ¿dónde está? No lo tengo aquí. Aquí está. La escuela no es un sitio donde se va. A veces hacemos talleres en Lántica, porque cabe la gente o porque es más cómodo. Mira, entre el 2012 y 2018, porque el entrenamiento cinematográfico del Caribe se fundó en 2012. Okay. Del 2012 al 2018, por ejemplo, 24 entrenamientos, 2 inducciones y 2 cortometrajes. Porque otra de las cosas que hace que hacemos un concurso de cortometrajes que lo avalamos, quiere decir que todo lo que necesita para el cortometraje se compite con... Y se pone... ¿no? El primero fue en el 2012,
introducción a la fotografía, gaffer grip, segundo asistente de dirección y film accounting. La ley de cine es muy exigente y, si Con el no- manejo presupuestario y eso. y de los gastos. Correcto. Porque, por ejemplo, en la película gringa que venga por aquí, viene porque sabe que si gasta tanto, el famoso ITEVIS Ujú. está Se fuera. lo reembolsan. Que los reembolsan de alguna manera. Y entonces, Pero a los locales no. también, lo que pasa es que sí se lo hacen. La ley favorece a todos. Lo que pasa es que los gringos vienen con eso. Que yo voy a Vienen pagar. por eso, sí. Ese es el anzuelo para que vengan. De un No, hay 25 otros a un 40. anzuelos. Para Mira, que le aquí reduzca el costo. mira, aquí aparece ya Yo escuché que también tienen otras ventajas, ¿no? Las compañías extranjeras que vienen Sí. y algunas limitantes también, creo, sobre el equipamiento que traen y ese tipo de cosas. Ya no existe. Ya no hay limitantes, ya lo único que hay es buena contabilidad. O sea que la contabilidad, si tú te conviertes en un contable, Ujú. no es solamente lo que pasó, sino lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que puede pasar. Las tres cosas. Y lo que con el dinero, cuánto tienes, cuánto has gastado, cuánto tienes que gastar y cuánto te queda. Es toda una estructura diferente a la que nosotros conocemos, que es la de la contabilidad. Mira, aquí está La contabilidad básica. Sí. O sea, el impacto que ha tenido el entrenamiento cinematográfico del Caribe en la industria, 530 profesionales activos, ready to work, 8.83 crew operativos completos. Sí, sí. Eso es un múltiplo de los profesionales activos. Exacto, porque ahora, por ejemplo, cuando vino este XXX, ya no se podían armar ¿cómo se llama? Los andamios con 3 tornillos. Ujú. ¿Verdad? Que el dominicano, donde van 4, pone 3. Y entonces se vieron obligados Estandarizadas las a cosas. estandarizar, de manera que si hay que poner 4, Son 4. son 4. Porque viene un gringo y se sube arriba de eso, se cae un gringo aquí, imagínate tú. Y hay que apretarlo. Por supuesto, sobre todo en este país. Quiero decir que hay muchísimas exigencias que no se cumplían o que no se tomaban en cuenta. No es que no se cumplían, Ujú. pero no se tomaban en cuenta. ¿Usted entiende entonces que dada la historia, digamos, y las escuelas de cine y de estandarización que existen hoy en día en nuestro país, realmente la República Dominicana, fuera de los privilegios que brinda la ley, tiene oportunidades interesantes en el mundo de la cinematografía para atraer capital extranjero, por ejemplo? Por supuesto, lo que pasa es que yo no estoy autorizado, pero aquí se ha hecho más dinero que con esa. El país ha hecho más dinero con la importación, o bueno, con lo que vienen a hacer películas de fuera. Ujú. Ha hecho más dinero que con la venta de azúcar, por lo menos, por lo regular. Bueno, hay una familia que hacía ambas cosas que creo que le ha ido bien en ese sentido, sí. Sí, son gente muy trabajadora. Sin y lugar sobre a todo- duda. No pierden. Sobre todo porque están en el mundo y se saben Y entienden diversificar. lo que va a pasar Exacto. y por dónde moverse. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, señores, ha sido muy interesante esta conversación con el profesor Pericle Mejía y Edsel Báez para conocer un poquito más sobre el tema del cine. Ya luego vamos a traer acá en New Horizons Radio a algunas personas que nos hablen un poquito más sobre lo que pasa tras bambalinas, es decir, el tema del financiamiento, la construcción presupuestaria y cómo debe uno de irse acercando porque la idea al final es que nosotros podamos hacer esto atractivo Claro. para que los jóvenes dominicanos estudien cine, estudien las técnicas y los sectores y subsectores periféricos al cine, la fotografía, la filmación, el guión, incluso hasta la decoración y demás. Claro, eso es fundamental. Correcto. Yo tengo un amigo que es arquitecto de formación, tenía un taller muy grande de ebanistería y el otro día me enteré que lo que se dedica es a hacer sets de cine Sí. ahí en Pinewood. ¿Ve? Y eso es fundamentalmente lo que él hace. Dice, "Mira, yo no hago más nada, yo cerré el taller y a eso que yo me dedico. Y siempre tengo muchísimo trabajo. Entonces, en definitiva, la industria del cine, como todos sabemos, puede mover miles de millones de dólares
y atraer ese capital a República Dominicana, tiene un efecto multiplicador enorme, porque te promueve el turismo, te promueve las demás industrias locales, el servicio, etcétera. Entonces, y posiciona a la República Dominicana. Imagínate si las imágenes de esas películas de acción se viese la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, la Romana, o Baní, o lo que sea, y no solamente Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Miami. Eso a nosotros nos sería de muchísima relevancia. O sea que hay que seguir promoviendo el trabajo que ustedes como pioneros iniciaron y que Excel todavía está promoviendo a través de su festival de cine. Acá en el Cineforum pues vamos a ver algunos de los trabajos que ustedes han presentado y han trabajado. Señores, muchísimas gracias por el seguimiento que nos han dado, y tenemos mucho más contenido acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio.